La clase pasada estábamos discutiendo de dinámica relativista. Bueno, hemos estado hablando de relatividad en las últimas 3 clases. Primero de cinemática y ahora de dinámica relativista. Y dentro de las cosas que habíamos discutido era lo de las leyes de conservación en una colisión. Entonces estuvimos discutiendo, primero, bueno, habíamos en la cinemática, discutimos los principios de la relatividad, y uno de esos principios es justamente el principio de relatividad que dice que las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos los observadores inerciales. Y habíamos visto que en una colisión inelástica, una colisión completamente inelástica, se conservaba el momentum, pero no la energía mecánica para un observador. Pero después, cuando analizábamos esa misma situación desde el punto de vista desde otro observador, no se conservaba el momentum. Entonces ahí uno tenía dos opciones, ¿no? O pensar que el postulado de la relatividad estaba mal, o pensar que el postulado de la relatividad estaba bien, y entonces ahí había otro problema. Entonces, ¿alguien ha pensado en ese problema desde la clase pasada? ¿Le ha dado una vuelta después de clase? ¿O ese mismo día pensó cuál podría ser la solución? Bueno, la solución a este problema viene de parte de Einstein. Einstein es el que resuelve este problema. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Einstein descubrió de que el momentum como estaba definido era realmente el problema. Y si se redefinía el momentum, no solamente encontró el problema, sino que además encontró cómo se tenía que redefinir el momentum, entonces sí se iba a conservar. Y entonces, en este nuevo contexto, la nueva expresión para el momentum lineal está dada por esta expresión que es el momentum anterior. O sea, este de aquí es el momentum, ese era el P anterior, ¿no? Entonces vamos a poner aquí no relativista. Vamos a llamar momentum no relativista. ¿Listo? O sea, el producto de masa por velocidad era lo que nosotros habíamos definido por momentum, ¿no? Y ahora lo que hace Einstein es agregarle un factor multiplicativo, que es este factor gamma que habíamos discutido en otra clase, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que era gamma? ¿Alguien recuerda qué es lo que era gamma? ¿El coeficiente de Lorentz? Sí, ese es un nombre, pero ¿se acuerdan qué consistía? Vamos a ponerlo por acá. Gamma es una función de la velocidad. 1 dividido en la raíz de 1 menos beta cuadrado. Ya, beta cuadrado, y donde beta era la razón de las velocidades, ¿no? Respecto a la de la luz. B partido en C. Claro, beta era B partido por C, ¿no? Esa era beta. O sea que finalmente gamma es una función, no es una constante, es una función de la velocidad. Y entonces esta es la nueva forma de definir el momentum, ahora en este contexto de la relatividad. Es decir, que Einstein no solamente se dio cuenta que el problema de la no conservación del momentum pasaba por la definición misma del momentum, sino que además encontró cuál era la solución. La m que está acá es la masa del objeto en cuestión, medida en el sistema del reposo. También se le llama la masa propia. En algunos textos ustedes van a ver que a veces se define la masa relativista como este producto de la masa medida en reposo por el factor gamma. Y la verdad es que, si bien es cierto lo van a encontrar en los libros, mi recomendación es que hagan caso omiso de esa definición. No hay ninguna necesidad física para adscribir el término gamma a la masa. Entonces, el factor gamma multiplicado por la masa no es la masa del objeto. La masa del objeto es la que se mide en reposo. Hay razones físicas para lo que estoy diciendo, pero que no vienen al caso ahora, que tienen que ver con la relatividad general. ¿Sí? ¿Eso significa que a cambio de velocidad voy a tener una masa distinta? Si esta expresión fuera correcta o fuera válida, esta de aquí, efectivamente. Pero la verdad es que no hay ninguna razón física para definir la masa como gamma por m. O sea, este gamma podría estar perfectamente adscrito a la velocidad. O sea, decir que
hay una nueva velocidad que sería gamma por la velocidad común y corriente que conocemos en la no relatividad. Pero a alguien se le ocurrió definir la masa de esta manera hace mucho tiempo y esa idea ha pervivido, a pesar de que es una expresión que no tiene sentido físico y aparece en algunos libros. Por eso que yo le estoy diciendo que no es buena idea considerarlo así y no les voy a dar razones técnicas, pero tiene que ver esto con la relatividad general y con algo que se llama los cuadrivectores, que es una forma más general de ver la relatividad, pero que no la vamos a discutir nosotros. ¿Listo? Simplemente lo que les quiero decir es que si en algunos textos alguien le habla de la masa relativista, lo que tienen que pensar es que esa realmente no es la masa del objeto, sino que es simplemente el producto de este gamma por la masa, pero que eso no tiene significancia física real. ¿La masa puede variar? La masa puede variar si es que el cuerpo está de alguna manera perdiendo o ganando masa, efectivamente, pero no porque se mueve. Listo, la masa no es función de la velocidad como aparece aquí. Y por eso que esta expresión es peligrosa, ¿no? Porque uno podría pensar de que, por ejemplo, la masa se puede crear espontáneamente por el solo hecho de moverse. Habiendo redefinido el momentum, entonces significa que tenemos que repensar las leyes de Newton. ¿Se acuerdan que en la reflexión que habíamos hecho en la cinemática, Einstein se había dado cuenta que eran las leyes de Newton las que habían que modificar? Bueno, ¿cómo se modifican las leyes de Newton? Bueno, realmente las leyes de Newton van a seguir siendo válidas, ¿listo? Excepto que ahora hay que considerar que la información no viaja instantáneamente, sino que la información viaja o se propaga como máximo con la rapidez de la luz. Y entonces eso nos va a generar algunos problemas de simultaneidad. Entonces hay que tenerlo en consideración para los pares acción y reacción. O sea, pudiera ser que un observador viera que no se cumple la tercera ley. ¿Listo? Entonces eso hay que tener precaución y tiene que ver con la relatividad de la simultaneidad. Ahora, la segunda ley de Newton, en su forma general, que dice que es la fuerza neta, es la derivada temporal del momentum, sigue siendo válida. La que no va a ser válida ahora es el caso particular en el cual la masa es constante y eso se reduce a masa por aceleración. Pero hay que tener en consideración que este momentum ahora es el momentum que definimos con el factor gamma. ¿Listo? Y el factor gamma, ojo que el factor gamma depende de la velocidad, entonces cuando uno toma esa derivada, tiene que derivar el producto de gamma por la velocidad. Es la derivada de un producto, para que, si es que ustedes quieren hacer ese cálculo, lo tengan en consideración. Ahora, la aceleración, que en la física newtoniana es tan relevante porque con un cuerpo que no pierde masa, la fuerza neta es paralela a la aceleración, aquí deja de tener sentido. Justamente por el hecho del factor gamma, ¿no? Porque, a ver, no sé si se lo imaginan, pero mejor lo voy a escribir. Si ustedes toman la derivada de vamos a ponerlo por aquí, d a dt, de gamma por m y por b, entonces este de aquí es una constante porque era lo que había dicho que se medía en el reposo. Entonces queda la derivada de gamma por b. Y esta es la derivada de un producto. Se usa la regla de Leibniz, si es que lo pronuncié bien, y si es que la recuerdan, ¿no? Que es la derivada de un producto. Porque gamma es una función de la velocidad. Entonces, cuando uno resuelve esto, va a ocurrir que ahora la aceleración no tiene el rol que tenía en la física newtoniana. Entonces deja de tener relevancia, por lo menos como nosotros le damos importancia en la física de Newton. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como les decía, producto de esta derivada ya la fuerza no es proporcional a la aceleración. Y, además, una fuerza constante no produce una aceleración constante. Ese es otro factor relevante. ¿Listo? Pero la segunda ley, en esta forma general, es válida si es que el momentum que está usado ahí es el momentum que definió Einstein, o el momentum relativista. Ahora, en el caso más simple, en el caso que la fuerza y la velocidad estén en una misma línea, por ejemplo, y que elijamos el eje X en esa dirección, entonces va a ocurrir que si la velocidad aumenta, la aceleración disminuye. O bueno, la rapidez, hablemos de la rapidez, ¿no? Si la rapidez aumenta, la aceleración disminuye. Y si la velocidad tiende a C, la aceleración tiende a cero. Esto es el resultado de las ecuaciones. O sea, uno aprecia
que no es posible alcanzar la velocidad de la luz. O sea, un objeto material, un objeto que tiene masa, no puede alcanzar la velocidad de la luz. Y uno lo podía ya intuir más o menos cuando ve el factor gamma, ¿no? Cuando ve el factor gamma, ¿se acuerdan de cómo era la gráfica del factor gamma? ¿Alguien la recuerda por ahí? De los que están aquí, que me ayuden, ¿cómo era la gráfica de esa función? Que ponía aquí el eje, y esto de aquí era beta, por ejemplo. Y aquí ponía gamma. ¿Se acuerdan cómo era esta gráfica? Era un exponencial, dice Yamil, ¿no? Entonces aquí ponemos 1. Y esto es una cosa así. Y cuando esto tendía a beta igual 1, que es cuando b vale c, esta cosa se va a infinito, ¿no? Se va rápidamente a infinito. Entonces de ahí ya uno podía intuir que algo raro iba a pasar, ¿no? Cuando los objetos se acercaran a la rapidez, se acercara a la rapidez de la luz. Y lo que ocurre es que la aceleración tiende a cero. Cuando v tiende a c, la aceleración tiende a cero. Se tiene que conservar la energía. Profe, no entendí por qué si al aumentar la velocidad disminuye la aceleración. Ahora lo vamos a ver, cuando veamos energía y trabajo. Ahora lo vamos a ver. Porque habría que resolver esto. O sea, hacer toda esta derivada, ¿no? Hacer la derivada de gamma como una función de la velocidad, la derivada no es trivial, tampoco es súper complicada. Pero la verdad que tampoco aporta mucho el hacer este cálculo. Cuando ustedes hagan este cálculo, si toman la derivada temporal de gamma por v y a donde aparezca d a dt de la velocidad le ponen aceleración, lo llaman aceleración, entonces van a poder comprobar estas expresiones que están aquí. Esto que está en estas afirmaciones que están aquí. Que las voy a encerrar para que quede claras cuáles son. A esta me estoy refiriendo. ¿Listo? Si ustedes resuelven esa derivada y se acuerdan que a vector es de v a dt y lo reemplazan, van a poder verificar o chequear estas expresiones que están aquí. Que cuando la rapidez aumenta, la aceleración disminuye y que cuando v tiende a c, la aceleración tiende a cero. Pero también uno lo puede ver desde el punto de vista energético, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces con el trabajo y la energía, ¿no? Porque si ya vemos que lo de fuerza y aceleraciones ya deja de tener la relevancia que tenía en la mecánica de Newton, nosotros sabemos que hay otra forma de resolver la mecánica que es a través de trabajo y energía, ¿no? Y esa es la forma que vamos a nosotros utilizar, la forma de trabajo y energía. Entonces para eso necesito que me recuerden cuál es la expresión para el trabajo. ¿Se acuerdan cómo se define el trabajo en física? Ya Fuerza por desplazamiento. aquí Fernando pone algo en el chat. Tengo dos expresiones acá en el chat. Una de ellas dice que trabajo es F por D. Y la otra dice que es la integral de la fuerza punto la distancia. La vamos a llamar dl a eso para que sea consistente. ¿Listo? Ya. ¿Cuál de las dos dicen ustedes que es la correcta y por qué? Aquí Pablo dice que ambas. ¿Alguien más que se anime? Yo digo, Nicolás, yo digo que la segunda, la con la integral, porque sería de forma general, porque la de arriba estaría considerando que F es constante y F igual podría variar. Ya, perfecto. En función de él. Exactamente. No solamente que la fuerza es constante, sino que va en la misma dirección del desplazamiento. O sea, de hecho, si por ejemplo considero el problema del Sol, supongan que eso es el Sol con mucha imaginación, y la Tierra orbitando en torno al Sol, si yo les pregunto ¿cuánto vale el trabajo en realizar una vuelta completa? El trabajo en mover la Tierra una vuelta completa, ¿cuál sería la respuesta con esta expresión? Claro, aquí me dice Ignacio que sería 0, pero no con esta expresión. Con esta sí sería 0, ¿no? Ahí sería 0. O la de arriba sería el perímetro. Ya, sería 2pi por el radio Tierra-Sol, o sea, la distancia Tierra-Sol, y por la fuerza de gravedad, ¿no? Y esto es distinto de 0. Y el trabajo es 0, porque la gravedad es una fuerza conservativa, por una parte, y por otra parte, si la trayectoria es circular, el vector F es perpendicular en todo momento al vector de L, por lo tanto ese producto punto da 0 en toda la órbita.
¿Listo? Entonces, por favor, recuerden de aquí en adelante que esta expresión de acá no es la mejor expresión para usar para trabajo porque solo es válida bajo condiciones muy específicas. La expresión general es esta, que es lo que vamos a ver exactamente ahora. Entonces, el trabajo está dado por la integral de f.dl, donde A y B son dos puntos. Un punto de origen y un punto de término. Son dos puntos entre los cuales se está moviendo un objeto. Y esta expresión sigue siendo válida. Dime. ¿Cómo se puede, cómo se llama, explicar de que la integral de cero cuando orbita, o sea, cuando da una vuelta? ¿Qué significa? Hay varias formas de responder a esa pregunta. Algunas de ellas son muy matemáticas, como por ejemplo que el campo gravitacional es un campo conservativo. Entonces la integral cerrada de f.dl, eso da cero. Igual que su rotación. Sí, pero es que como que si yo doy una vuelta no necesito energía para dar una vuelta. No, yo no he dicho eso. Yo solamente estoy hablando del trabajo. Lo que estoy diciendo esto es, si f es conservativa, voy a ponerlo por aquí, si f vector es conservativo, esto es una explicación muy matemática. Conservativo, entonces la integral cerrada de f.dl es cero. Porque la integral desde A hasta B de f.dl no depende de la trayectoria. Depende solamente del punto A y del punto B. Y si el punto A y el punto B son el mismo, esa integral da cero. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que aquí la fuerza, para el caso circular solamente esto es válido, la fuerza va hacia acá y el dl va hacia allá. dl vector y aquí el vector f. Y entonces, este producto punto, en todo punto la trayectoria da cero. Son dos formas de verlo. ¿Te satisfacen esa respuesta o no? Sí, entiendo, o sea, de forma matemática sí lo entiendo, pero quería como una respuesta física de por qué ocurre o cuál es la implicancia de que dé cero. Bueno, la implicancia de que da cero es que justamente es una fuerza conservativa, pero probablemente lo que tú quieres es otra respuesta. ¿Por qué da cero? Y eso da cero porque toda fuerza que no va o no tiene componente en la dirección del desplazamiento no realiza trabajo. Ah, ya, sí, ya entiendo. Ya, profe, gracias, ya entendí. Pensemos en un objeto que vamos a sacarlo del reposo, por simplicidad, ¿no? Siempre uno puede escoger un sistema de referencia en el cual un objeto que se mueve a velocidad constante esté en reposo. Entonces vamos a considerar un objeto que parte del reposo y sale del reposo. Y si se usa el teorema del trabajo y la energía, se llega a lo siguiente, que la energía cinética, porque recuerden, no sé si, me imagino que todos se recuerdan del teorema del trabajo y la energía, ¿no? Dice que el trabajo neto es igual a delta K. Es decir, esto es K menos K0, pero aquí me están diciendo que parte del reposo, ¿no? Entonces K0 vale 0. Vale 0. Entonces significa que el trabajo neto es igual a K. Y eso es lo que está expresado acá. Cuando calculan la integral, da este resultado de aquí. ¿Listo? Y de aquí uno reconoce que está este factor gamma y factoriza por m0c cuadrado, donde m0 es la masa medida en el reposo. ¿Listo? Y aparece entonces que la energía cinética está dada por esta expresión, m0 por gamma menos 1 y por c cuadrado. No, los detalles de los cálculos no los voy a hacer. Si alguien lo quiere chequear, perfecto, lo hacen, ¿no? Existe algo que se llaman las aproximaciones de primer orden, que es cuando uno expande, por ejemplo, aquí el factor gamma. Vamos a ponerlo por aquí. El factor gamma se puede escribir como 1 menos b sobre c, esto al cuadrado, y todo esto elevado a menos un medio. Hay formas de que esto se pueda expandir en términos sumatorios. Entonces, cuando uno hace eso,
cuando uno expande, se queda con los primeros términos. ¿Por qué? Porque para hacer esa expansión tengo que suponer que B es mucho menor que C. ¿Listo? Si no, esa expansión no es válida. Entonces, para el caso en que B es mucho menor que C, entonces la energía cinética se reduce al solamente el primer término, porque como está este menos 1 aquí, ese 1 va a morir. El 1 que está ahí se va a simplificar con eso. Y cuando uno reemplaza, entonces obtiene que el primer término de la energía cinética es justamente la energía cinética de la física de Newton. El término siguiente, donde aparece B cuadrático, perdón, B a la cuarta, es un factor que tiende a cero. Mientras mayor el número de la potencia, más rápido tienden a cero esos términos. Entonces, con esto, de alguna manera, chequeamos de que esta expresión para la energía cinética es una expresión correcta. ¿Por qué? Porque en el caso de bajas velocidades o de bajas rapideces, recuperamos la física de Newton. Entonces, de alguna forma vamos a usar esto de estudiar los casos de baja velocidad para chequear si reproducimos la física de Newton. Y entonces eso nos da la tranquilidad y nos está mostrando también de que la teoría de Einstein o la teoría de la relatividad especial o de la relatividad restringida es una teoría más general que la de Newton, pero la de Newton es un caso particular de esta. Bueno, como les decía, la aproximación de primer orden, si uno expande este término, aparecen términos, aquí hay más términos que no se van a escribir, y esta expresión de acá, si uno la multiplica convenientemente por m y c cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. Me va a quedar que gamma multiplicado por este mc cuadrado, vamos a cambiar el puntero aquí. Este factor gamma lo multipliqué por mc cuadrado, entonces en el lado izquierdo va a quedar gamma mc cuadrado y en el lado derecho va a quedar acá el 1 va a ser m por c cuadrado, donde aquí le falta el factor 0, el sub 0. ¿Listo? En todos los dos casos es el m sub 0, que es la masa mediana del reposo. Luego voy a hacer la corrección en la diapositiva. Aquí es m0, lo voy a escribir con el lápiz mejor. Entonces aquí esto es m0 y aquí también es m0. Multipliqué por m0 c cuadrado, donde m0 es la masa del objeto medido en el sistema en reposo. ¿Listo? Entonces queda gamma por m0 c cuadrado igual a m0 c cuadrado, producto de este factor 1, y ahora el 1 medio b cuadrado partido por c cuadrado, multiplicado por el mc cuadrado, los c cuadrados se van a simplificar, y uno obtiene 1 medio m0 por b cuadrado, y de ahí más los otros términos de orden superior que para bajas velocidades no son relevantes. Bueno, alguien dirá, ¿y cuál es la idea de esto, no? Bueno, lo primero que ya nos podemos dar cuenta es que aquí está la energía cinética, ¿no? Aquí está la energía cinética. Al multiplicar por m0c cuadrado se recupera el término de la energía cinética, pero los otros términos también tienen unidades de energía. ¿Listo? Lo que está escrito aquí tienen unidades de energía. Y es aquí donde Einstein le dio una interpretación a esta ecuación. La interpretación es realmente sorprendente. ¿Cuál es esa? Einstein dice que lo que está en el lado izquierdo es la energía total del cuerpo. Energía total. Luego el término que sigue es que es un término que no depende ni de la posición ni de la rapidez, por lo tanto no es ni energía ni cinética ni potencial, es una energía que es intrínseca al objeto y le llama energía del reposo. Y bueno, el último término ya saben cuál es, ¿no? Que es la energía cinética. Entonces ahora la energía total del objeto incorpora una nueva forma de energía que se le llama la energía del reposo. Y es una energía que tiene un objeto de forma intrínseca por el solo hecho de tener masa. No es energía ni cinética ni es energía potencial. Entonces, de esta manera, la expresión para la energía cinética queda como la resta de la energía total del objeto menos la energía del reposo. Y eso es justamente gamma menos 1 por E0, donde E0 es justamente la energía del reposo. Ojo que aquí en algunas partes los M tienen sub 0, ¿no? Después lo voy a corregir para que todos queden igual y no aparezca una inconsistencia. Siempre estoy hablando de la misma masa, la del reposo, la medida en el sistema en reposo. ¿Comentarios? ¿Preguntas?
Entonces, estas son las ecuaciones relevantes. Aquí tenemos una, que es la energía del reposo, y la otra es la energía cinética, y por último está la energía total E, que es gamma por M0 y por C cuadrado. Esa es la energía total del objeto. 3 ecuaciones. Profe, ¿Sí? el M0 es la masa del objeto, la masa normal, ¿no? Sí, es la masa, sí. Yo jamás voy a volver a referirme a la masa como relativista, porque como les dije, ese concepto pierde relevancia. Cuando me refiero a la masa, siempre me refiero a la masa que está siendo medida en el sistema en reposo. Y las M que aparezcan acá son siempre medidas en reposo. Bueno, hay otra relación que es relativamente útil, que es cuando uno escribe la energía en función del momentum. Entonces vamos a buscar la relación entre energía y momentum, que en realidad yo les voy a mostrar cómo se obtiene, pero no voy a hacer el cálculo detallado. Por ejemplo, una de las formas de obtenerla es hacer el producto punto del mismo momentum por sí mismo. Eso es lo que se obtiene, es P cuadrado, y de ahí ustedes pueden chequear que da esto de acá, gamma cuadrado, E0 cuadrado, B sobre C al cuadrado y 1 partido por C al cuadrado. Y de aquí, haciendo algunos arreglos y simplificaciones, se obtiene esta expresión de acá, que con un poco de álgebra nos lleva a esta expresión, que E cuadrado menos C por P, donde P es el momentum, al cuadrado, es igual a E0 al cuadrado. Esta expresión es relevante, y esta va a ser la expresión que nosotros vamos a utilizar en general, la relación energía-momentum. Ahora, hay algo interesante, sumamente interesante, que tiene esta expresión y que Einstein no fue tan osado de incorporar en su modelo original, en su primer artículo de la relatividad. No lo incorporó, pero que sí sabemos que lo pensó. Y lo pensó porque era una persona muy astuta, pero también como era astuta no lo quiso poner en su trabajo original de la relatividad, y que es lo que vamos a discutir ahora, que vamos a llamar argumento plausibilidad, los objetos de masa cero. Esto vamos a hacer un razonamiento para tratar de entender esta idea que Einstein pudo visualizar pero que no expresó en su primer artículo. ¿Listo? Entonces partamos con esta discusión. Un estudiante le dice a otro que un objeto de masa m no puede alcanzar la velocidad de la luz. Y entonces, de acuerdo con lo que hemos visto de relatividad, ¿tiene o no tiene razón? ¿Por qué? Si sí, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Tiene razón porque mientras la velocidad va aumentando, la aceleración disminuye. Así que debería llegar un punto antes de la velocidad de la luz que se empiece a estancar su velocidad. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna otra argumentación? Quiero volver a la expresión esta de energía, a ver. Ahí está. Pensemos en esta expresión, que K es igual a gamma menos 1 por E sub 0. ¿Listo? Cuando B tiende a C, ¿qué le pasa al factor gamma? Cuando B tiende a C, ¿qué le pasa al factor gamma? Tiende a infinito, ¿no? Tiende a infinito, sí, efectivamente. Entonces hay consideraciones energéticas por las cuales un objeto no puede alcanzar la rapidez de la luz. No existe la cantidad de energía suficiente como para poder llevarlo a la rapidez de la luz. Así que efectivamente la teoría de la relatividad impide que los objetos, o sea, hay razones físicas detrás, no es que la teoría lo prohíba, ¿no? Sino que hay razones físicas que nos llevan a pensar de que es imposible que un objeto con masa alcance la rapidez de la luz. Ahora, ¿qué pasa con el producto gamma por m cuando B tiende a C? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué ocurre con ese producto? Estoy hablando de este, gamma por m.
¿Alguien por ahí que me diga algo? Se va a infinito según la fórmula, ¿no? Sí, efectivamente, porque habíamos visto recién, de hecho, que gamma tiende a infinito, ¿no? Cuando B tiende a C. Entonces gamma por M tiende a infinito. Vale por infinito esa curva de ahí. ¿Hay algún valor de M que evite que eso se vaya a infinito? M igual 0. Ya, M igual 0. ¿Qué pasa cuando M vale 0? Nos quedaría infinito por 0. ¿Se Efectivamente. indetermina? Efectivamente. Entonces, independiente del valor de gamma, por 0 eso va a ser 0. ¿O no? Tenemos un problema con el gamma, ¿no? Porque el gamma cuando B tiende a C se va a infinito. Pero en principio, si M fuera 0, ese producto no sería infinito. Si bien gamma se puede ir a infinito, pero está multiplicado por 0, independiente del valor gamma, al estar multiplicado por 0 da 0. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Vamos a ponerlo aquí con signo de interrogación. Entonces, gamma por 0 es 0, independiente del valor de gamma. Vamos a hacer el supuesto que sí, que gamma por 0 es 0. Después podemos hacer la discusión filosófica de lo que implicaría eso. ¿Listo? Ahora me voy a dedicar a la física. Voy a suponer que si M vale 0, el producto gamma por 0 da 0 independiente del valor de gamma. ¿Listo? Ahora, si vamos a la relación de energía y momentum, ¿se acuerdan cuál era, no? Decía que era E cuadrado. Era E cuadrado igual a C por P al cuadrado por M0, perdón, aquí más M0 por C cuadrado y todo esto al cuadrado, ¿o no? ¿Qué se obtiene en esta expresión si M vale 0? En la expresión de energía momentum, la que está acá arriba. Esta. Y de nuevo aquí estamos hablando de la misma masa, M0, ¿listo? O sea, bueno, aquí, o arriba, mejor lo vamos a borrar aquí y lo vamos a borrar acá. M. ¿Qué me dicen? ¿Qué se obtiene en ese caso? Tengo aquí Pablo, Nicolás y Benjamín me dicen que E es igual a C por P. E es igual a C por P. ¿Listo? Y en principio uno podría decir, como ya mencionó alguien, como dijo Ignacio y como decía Vicente, que esto debiera ser 0, ¿no? ¿Cuál sería la argumentación para decir que esto vale 0? ¿Vale 0 eso? Claro, porque probablemente ustedes están en esta disyuntiva, ¿no? Que P claro, dice Pablo que está en reposo. No, porque estábamos justamente en el caso cuando B tiende a C. No puede estar en reposo. Después dice acá, Yamil dice, solo suponer que la energía es dependiente de la masa. Claro, aquí el punto es este, ¿no? Que el P lo hemos visto que lo hemos redefinido como gamma por M y por B, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que M vale 0, por lo tanto P vale 0. Y ese es un argumento, bueno, razonable, ¿no? ¿Alguien de ustedes vio la clase donde puse el experimento este de la luz y la palangana? Les dije que iba a agregar un video a una clase de un experimento que hacía del momentum de la luz. ¿Alguien vio ese video después de la clase o nadie lo vio? La luz y qué, palangana. Es algo así como una paila, un sartén chico, metálico. Ah, donde hacía sonarlo, profe, parece. Sí, el audio estaba pésimo, pero sí, ese mismo.
Si hubiera sabido que en algún momento iba a usar esos videos de esa forma, me hubiese preocupado del audio. Ahora me compré un micrófono para el teléfono, pero en ese momento no lo pensé. Sí, es efectivamente ese. ¿Alguien más lo vio? Entonces, la pregunta que yo les quiero plantear es si podría haber objetos que tengan energía y momentum y que su masa fuese cero. ¿Es posible que eso ocurra? ¿De qué se trata el video que subió? Que yo no lo vi. A ver, alguien que lo haya visto que lo cuente. Creo que, si no me equivoco, el experimento lo que usted trataba de demostrar era que una onda electromagnética, ¿Ya? como muy fuerte, cerca de esa como paila que usted tenía, ¿Ya? la hiciese vibrar, o sea, como que la chocase en un segundo y produjese un sonido a raíz de la vibración que producía en este metal. Ya. Entonces lo que usted está demostrando es que la onda la estaba moviendo, ahí estaba entregando un momentum. Ya, efectivamente. O sea, uno puede probar teóricamente, y si ustedes van y repasan los apuntes de ondas electromagnéticas, o después la clase de onda electromagnética, que no sé si esa clase la subí ya o no, me parece que sí, revisan ahí el hecho de que uno puede probar matemáticamente, pero también experimentalmente, que las ondas electromagnéticas transportan energía y momentum. Y las ondas electromagnéticas están compuestas por campos, no por materia. No se pueden propagar en el vacío. Entonces, vuelvo a plantearles la pregunta. ¿Podría haber objetos que tengan energía y momentum si su masa fuese cero? Sí, entonces. Claro. ¿No? O sea, uno a priori no puede descartarlo, ¿no? Porque uno ya sabe que las ondas electromagnéticas propagan energía y momentum. Ahora, claramente, la expresión para el momentum de esos objetos no puede ser gamma por m por b. ¿Está claro, no? ¿O no? Sí. Porque en el caso de la onda electromagnética no hay masa. Entonces, de alguna manera, y esto, insisto que es un razonamiento que hizo Einstein, las ecuaciones de la relatividad, mezclándolo con otros conocimientos, nos permiten que en principio existan objetos que no tengan masa. Lo cual es, claro, una contradicción pareciera por sí misma, ¿no? Casi filosófica. Porque basta con que un objeto, algo, tenga momentum pero no masa, y entonces va a tener una energía asociada. Y se va a comportar entonces como si tuviera masa, ¿no? ¿Por qué podría comportarse como si tuviera masa? Porque acabamos de ver, vamos a volver atrás, que existe una energía del reposo, ¿no? Existe una energía del reposo. Entonces, ahora a la masa se le asocia una energía. ¿Listo? A la masa se le asocia una energía. Y es una idea súper interesante. Lo que pasa es que aquí tenemos muy poco tiempo para poder hacer discusión y todas las reflexiones que uno debería hacer con el tiempo que se requiere. O sea, estamos haciendo algo en una clase, algo que debería ocupar mucho más tiempo, ¿no? Entonces la respuesta es sí, pudiera ser. Ahora, que existan es otra cosa, pero sí, por lo menos esa posibilidad es al menos discutible. Entonces vamos a poner aquí un sí, puede ser. Puede ser. Y el ejemplo que uno puede llamar a esto es el momentum de la luz o de la onda electromagnética en general. ¿Listo? Donde ahí hay momentum pero no hay masa asociada. Entonces, en este caso, la energía que tendrían estos objetos sería justamente... ¿Cuál sería, perdón? Sería justamente la que está acá arriba. E igual a C por P. Donde claramente ahora el P ya no puede ser... O sea, P tiene que ser distinto de gamma por M y por B. O sea, no pueden cumplirse esas dos cosas. ¿Listo? O sea, si se cumple esto, no se puede cumplir que el momentum tenga esa expresión. ¿Por qué? Porque ahora esta expresión de momentum va a ser para objetos que tengan masa. De alguna manera,
existe otra expresión de momentum para objetos que no tienen masa. Y entonces en ese caso la energía va a estar dada por esta expresión. E igual a C por P. Esto es solo una idea, ¿no? Pero una idea que vamos a retomar ya de vuelta de vacaciones. Esta idea de objetos de masa cero. Entonces, para completar el cuadro, las hipotéticas partículas o estos objetos de masa cero y momentum distinto de cero tendrían esta expresión. Con eso terminamos la clase de hoy. Que les vaya muy bien.